fútbol se han incrementado el número de futbolistas sonorenses que incluso han llegado a la selección nacional mexicana Ya está aquí Fernando Directo. y siempre esa rivalidad con el arraigo con el béisbol, pero a uno que le gustan los dos deportes a veces se pone a escribir o a pensar ambos. Claro. Constantemente los estudiantes me entrevistan para sus tareas universitarias sobre esta discusión, ¿no? Del arraigo regional y deportes que llegaron Pero cappuccino tú. tardíamente hacia esta región, como es el fútbol, que también tanto nos gusta. Pero muy bien, aquí coincidiremos con el esfuerzo de Samuel y de Pablo. No me metas Samuel el siempre pan. sabe rematar todos los balones, así que estoy seguro que cuando tengas ese texto nos va a invitar a comentarlo. Es correcto, pues buenas tardes a todos, un saludo desde el Departamento de Comunicación del Ibero. Ya están aquí todos nuestros invitados, pues en primer lugar saludar a Sonora, a Enrique, a Farid aquí en Ciudad de México y ya está aquí nuestro invitado de lujo, el gran Fernando Cherif Kiriarty. Buenas tardes, Fernando, don Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy amables. No, al contrario, gracias por hacerte un huequito en tu agenda, en tus actividades cotidianas. Es un gusto recibirte por acá para platicar de tu libro. La verdad es que nos dio mucho gusto cuando lo vimos desde hace unos meses que fue publicado, pero bueno, el fin de año siempre es muy ajetreado y era complicado hacerlo ya en cierre de año, así que nos da mucho gusto iniciar estas actividades para nosotros de cara al Mundial con la presentación de tu libro. Tenemos preparado, Fernando, una dinámica. Voy a presentar primero a mi colega, al profesor Enrique Rivera, y después él te va a presentar formalmente para darte la bienvenida, ¿te parece? Claro, con mucho gusto, como ustedes digan. Gracias. Esta actividad va a durar 50 minutos. Arrancamos en este momento. Les damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando aquí vía Zoom, pero también, sobre todo, a las personas que se van a conectar por Facebook. Estamos ya transmitiendo desde el Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México a través de la página de Facebook. Y de ahí quien guste, pues puede retransmitir a sus respectivas sitios en Facebook para darle más difusión a esta presentación. Les recordamos que este libro ya está disponible desde hace 4 o 5 meses en todas las librerías. Lo pueden conseguir también en las tiendas virtuales. Y bueno, para los que son más interesados y nostálgicos del objeto, que hay muchos, pues en papel, ¿no? Se consigue rápida y fácilmente en cualquier librería de buena calidad. Y bueno, está publicado por Editorial Aguilar, que es del grupo de Random House, si no me equivoco. Y Así bueno, es. es quizá el primer libro de los que surgieron el año pasado. eh, Están en la cola de transmisión de los eventos previos al Mundial que vamos a tener en unos meses, en unas semanas, aquí en esta parte norte del mundo. Así que bueno, nos da mucho gusto dar la bienvenida. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico aquí del Departamento de Comunicación y bueno, desde hace exactamente 20 años, aquí en la Ibero, llevamos a cabo actividades previas a los mundiales o los Juegos Olímpicos. Hace 20 años iniciamos con un diplomado sobre fútbol, espectáculo, cultura y sociedad. Este año lo vamos a volver a repetir. Este año estamos haciendo este seminario junto con la Universidad de Sonora, junto con la página web, el portal de Unánimo Deportes, así como la cuenta de Aldea Fútbol en TikTok. Y a través de todos estos medios, pues le daremos difusión. Y esta es la primera actividad que llevamos a cabo, lo cual nos da muchísimo gusto contar con esta mesa de invitados. Entonces voy a cederle la palabra rápidamente a mi colega y amigo, al doctor Enrique Rivera Guerrero de la Universidad de Sonora, allá de la carrera de comunicación, para que nos dé unas breves palabras. Después de que Enrique presente y dé la bienvenida a nuestro invitado, al gran Cherif Kirarte, presentaré a nuestro comentarista, que es el maestro Farid Barquet Climent. Él es un invitado asiduo aquí a la Ibero, ha colaborado con nosotros en numerosos proyectos. Él es un abogado y un escritor especializado, entre otras cosas, en fútbol. Y bueno, también le daremos la bienvenida. Así que,
Bienvenido, Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, Samuel. Qué honor estar aquí con ustedes y estar con Fernando Quirarte, quien estamos ante una de las leyendas del fútbol mexicano. Fernando Gracias. Quirarte Gutiérrez, mejor conocido como el Sheriff, destacó principalmente como defensa central, director técnico y recientemente es analista deportivo. Es uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del club Chivas, donde jugó la mayor parte de su carrera en la primera división. Con Chivas fue un elemento fundamental para obtener el título de liga en la temporada 86-87. En la selección nacional mexicana representó a México en el Mundial de 1986, donde anotó 2 goles contra Bélgica e Irak, y fue líder en la defensa central. También jugó para Leones Negros de la UDG y el Atlas antes de su retiro hacia 1990. Como director técnico, llevó al Club Santos Laguna a ser campeón en el verano 2001 y subcampeón en el año 2000. También dirigió a Atlas, Jaguares de Chiapas y a las propias Chivas, el equipo de sus amores. Quiero contar un par de anécdotas de que tal vez yo me encontré con Fernando Quirarte en noviembre pasado cuando mi visita a Guadalajara, porque asistí a la Feria Internacional del Libro y en esa instalación del stand de Guadalajara y Zapopan como sedes del Mundial, había unos asientos tipo sillones como los que componen las bancas de una cancha de fútbol en las zonas técnicas. Y yo estaba muy cansado después de recorrer kilómetros y kilómetros dentro de la Feria del Libro. Y entonces quería sentarme en algún lugar y estaban esas butacas. El requisito para sentarse ahí era tomar un libro prestado y poderlo leer cómodamente ahí. Y me latió, por alguna razón, tomar el libro Bendito Fútbol que ahora nos convoca en esta ocasión. Fue ahí en esas bancas del stand de Guadalajara como sede del Mundial, dentro de la FIL, donde empecé a leer los primeros párrafos y me di una idea de lo que es el libro que aquí tenemos al autor. En cuanto a que no imaginaría que meses más tarde estaría yo aquí presentándolo. Gracias, Enrique. Una segunda ocasión con mi encuentro con Quirarte fue en la peluquería El Fénix, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Yo llegué ahí con la intención de rasurarme y Jorge, el peluquero, luego de afilar su navaja para afeitarme, inició su trabajo, pero me sacó plática con estos temas que nos convocan, el fútbol. Ya yo, al pagar y despedirme, el peluquero me dice, por cierto, en esta peluquería El Fénix se grabó el video promocional de Guadalajara como sede del Mundial. En ese video corto de unos 40 segundos aparecen Nacho el Cuate Calderón, la joven futbolista Fátima Zamorano y Fernando Quirarte, quien es embajador de Guadalajara para representar a la ciudad en estos preparativos previos al Mundial. Así que también me senté en esas sillas de peluquería, señor Quirarte. Así es, Enrique, me acuerdo perfectamente. En lo que he leído del libro Bendito Fútbol, está escrito en primera persona y es de esas lecturas en las que se escucha la voz del autor en la mente del lector, tal como si nos lo platicara. Fernando Quirarte anotó el primer gol de la selección nacional en el Mundial de México 86 en contra de Bélgica. Y tal cual, la portada de este libro es esa imagen, la foto de Fernando alzando los brazos en ese festejo. Y esa historia nos la narra en el libro, que nos cuenta su sentir en ese alzar de los brazos al cielo. Esa plasticidad con la que algunos jovencitos de la época que éramos pues, niños y emulábamos ese festejo con los goles a la hora del recreo. Son imágenes que quedan en la memoria colectiva de muchos mexicanos. Al desmenuzar con detalle en la narración de las memorias, el sheriff, yo algo agradezco en la lectura que está recordando, pero también nos está diciendo qué opina de la actualidad. Bueno, sin más que decir, por lo pronto tenemos ante ustedes a Fernando Quirarte y continuamos con el siguiente expositor.
Claro que sí, gracias Enrique. Oye, ¿qué te parece antes de escuchar algún mensaje del sheriff Quirarte? Preséntate tú brevemente para las personas que no te conocen del todo, brevemente, en qué estás colaborando, qué estás haciendo de tu universidad, tus funciones como académico investigador. Bien, soy Enrique Rivera Guerrero, profesor investigador en la Universidad de Sonora, acá en Hermosillo, tierra tradicionalmente beisbolera, quiero decir, como ustedes sabrán, pero también nos encanta el fútbol. Mi trayectoria ha sido estudiar las aficiones deportivas, entre ellas las aficiones futboleras. He tenido oportunidad de hacer trabajos de posgrado en Veracruz con la afición al Tiburones Rojos de Veracruz sobre su identidad y su memoria colectiva. Y últimamente sobre la construcción de la afición en Leones Negros de la Universidad de Guadalajara cuando tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en el ITESO. Actualmente y siguiendo con mi trayectoria de estudios sobre deporte, estoy estudiando la frontera norte en cuanto a su identidad y arraigo con deportes como el fútbol, en concordancia con otros deportes más populares, tal vez, o más de mayor arraigo, podría pensar, como es el básquetbol y el béisbol y el softball, que tienen larga data acá, pero que en las últimas décadas, que yo diría que desde el Mundial de 1986, Hermosillo y Sonora se ha destacado en cuanto a su afición futbolística. Bueno, en eso estoy ahora. Muy bien, pues bienvenido y gracias por estas palabras para introducir la invitación que hicimos al gran sheriff Quirarte. Don Fernando, ¿cómo le gustaría que platicáramos de su publicación? ¿Quieres decir algunas palabras ahorita o quisieras escuchar los comentarios de nuestro buen amigo Farid Barquet? ¿Cómo te parece más cómodo para ti? Como ustedes digan, a mí no me incomoda cualquiera de las dos cosas. Yo creo que para mí sería lo mejor que cada quien dé su opinión, así como lo hizo ahorita el profesor, el cual pues le agradezco mucho porque sí es cierto todo lo que comentó. Yo estuve ahí en la Feria Internacional del Libro, había esos asientos que él decía, también esa peluquería de la cual me invitaron a filmar ese comercial junto con esta señorita y con Nacho Calderón, un ícono del fútbol mexicano. Y pues te digo, me da mucho gusto estar con todos ustedes y agradecerles sobre todo que hayan tenido el interés de comentar mi libro y te digo, prefiero que sigan y al final de cuentas, si quieren mi opinión, con mucho gusto se las daré. Claro. ¿Qué te parece antes de darle la palabra a Farid Barquet? Platícanos brevemente del proceso de realización del libro para que la gente un poco se anime a buscar la obra, a leerla, a discutirla, a platicarla, a recomendarla. Un poco cómo fue el proceso que seguiste, desde cuándo empezó para llevar a cabo esta publicación. Así es, mira, eh, todo empezó por la pandemia. Ya ves que fue un momento de pensamiento, un momento de meditación, de estar en tu casa, al menos los que llevamos eso, los que tuvimos en su momento más temor al COVID. Yo fui uno de esos, quiero ser sincero. A mí me daba mucho temor el hecho de que me pudiera dar por todo lo que estaba pasando, lo que se oía. Y ahí me acuerdo en una comida con mis nietos, que es lo que salían nomás venir a comer y a regresarse los jueves, en una comida con mis hijos y con mi yerno, salió el tema y me dice papá o suegro, digo, sí, suegro, me dicen, ¿por qué no haces un libro? Me dice, platicando todas tus anécdotas, recuerdos y todo. Y la verdad, cuando me lo dijeron, pues, haz de cuenta que me entró por un oído y me salió por el otro. Casi les di cambio de tema, platicamos, no le puse mucho interés, la verdad, porque dije, pues no, yo no me hacía en ese tiempo, pues haciendo un libro, ¿no? O sea, dije, no, además porque no tengo esa paciencia y todo, dije, y sin saber yo a lo que me enfrentaba, pues en ese momento decía que no. Y luego cuando me doy cuenta de que
de que México iba a ser sede por tercera ocasión del Mundial, ahí me entró el gusanito de decir, ah, caray, otra vez por tercera ocasión viene el Mundial a México. Entonces ahí sí recordé las palabras de mis hijos, de mi esposa y de mi yerno, que a mi yerno le gusta mucho eso de la literatura. Y así fue como en otra comida, ya después de, no sé, un mes, 2 meses, les dije, ¿saben qué? Me parece perfecto su idea. Vamos empezando, ayúdenme, porque no sé ni cómo empezar. Y ya cuando empecé a tener una lluvia de ideas, tuve la fortuna de contar con la amistad de Alberto Achart, que es dueño de la librería Gandhi, en el cual lo primero que pensé, dije, es voy a hablarle a él, porque él va a saber cómo puedo, bueno, pero perdón, ya me adelanté un poquito. Entonces, cuando está eso, dije, bueno, pues ahorita aprovechando que estamos encerrados, que tengo tiempo, que tengo todo, dije, pues voy a empezar. Y ya fue cuando el primer paso que hice fue eso. Tenía el teléfono de este señor, de este amigo mío, y le hablo y le digo, oye Alberto, fíjate que tengo pues esta inquietud. Me dice, ¿cómo ves? Dice, perfecto, Fernando, qué bueno que te animaste, me dice, qué bueno. Digo, pues te hablo para esto, a ver qué me puedes aconsejar, cómo empezar. Dice, pues lo primero que tienes que hacer es buscar una editora. Dije, ah, caray, pues yo no conozco a nadie. Dice, yo te voy a ayudar, no te preocupes, te voy a echar la mano. Y así fue como empecé. Me dio los datos de una persona, en este caso de lo que tú ya comentaste, de la editora Aguilar, de Penguin Random House. Hablo con ellos, no tardamos mucho en ponernos de acuerdo y así fue como empecé a hacer el libro, ¿no? Hacer el libro, algo que la verdad, pues ya cuando ya lo terminé y todo, pues sí me dio mucho gusto, aunque pues me faltaron muchas cosas, la verdad que ya a veces la memoria no es tan buena como cuando ahora que tienes ya 30 como cuando tenías 20. Entonces, sí se me olvidaron muchas cosas que me hubieran encantado haber puesto. Qué bien, ¿no? Pues muy buena introducción para dar pie entonces al maestro Farid Barquet Climent. Voy a leer rápidamente aquí una ficha. Bueno, Farid Barquet Climent es licenciado en Derecho por el ITAM y es profesor en Derecho Laboral en la Facultad de Derecho en la UNAM. Actualmente es candidato a maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él fundó la web futboleo.net, que desde el 2018 difunde contenidos de periodismo literario que buscan ahondar en la historia, la política y la literatura a través del fútbol. Farid Barquet ha escrito en diarios como Reforma, Milenio, La Jornada de Morelos, en revistas como Nexos y revistas de la Universidad de México y en publicaciones digitales como Purgante, Apuntes de Rabona, Lástima a Nadie, Maestro. Participó en el documental que hicimos aquí sobre el Mundial de México 70, hace 3 años, y bueno, es muy conocido de los amigos de Farid, que él es aficionado de los Pumas, y se le puede encontrar por allá en el Estadio Olímpico Universitario cuando juegan los Pumas. Así que, Farid, bienvenido, te damos la palabra, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, José Samuel, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana, a su departamento de comunicación por esta invitación tan honrosa a analizar el muy valioso testimonio de Fernando Quirarte contenido en su libro Bendito Fútbol. Muchas gracias, profesor Quirarte, No, por su gracias a ti, presencia y por gracias. permitirnos. No, de verdad que es un auténtico privilegio y desde luego compartir este evento también con Enrique Rivera, que como ya bien él dijo, aunque también le tira mucho el béisbol, pues en Sonora y no se diga, en Veracruz vaya que se ha abierto camino el fútbol en las décadas más recientes. Muchas gracias a José Samuel Martínez, como siempre, por su generosidad, por ser un 10 repartidor que nos comparte espacios extracurriculares en la Universidad Iberoamericana y también hay que darle un agradecimiento y un aplauso a Pablo Soto, que es algo así como el medio de contención de las actividades digitales, va, hace las coberturas,
a veces tras bambalinas, pero siempre está ahí Pablo. Así que de veras, muchas gracias. Eh, Cuando tuve en mis manos el libro de Fernando Quirarte que hoy analizamos, que yo diría hoy relanzamos, porque ya sería impropio hablar de una presentación, me vino a la mente una reflexión que hacía el gran intelectual mexicano Daniel Cosío Villegas, cuyas memorias aparecieron publicadas precisamente en un libro hace exactamente 50 años, con motivo de su fallecimiento en 1976. El maestro Cosío Villegas, en su libro de memorias, lamentaba que no hubiera más libros de memorias de políticos mexicanos. Decía algo así como que había una suerte de infecundidad del género de la autobiografía entre los políticos mexicanos. Y creo que si no hubiera fallecido hace medio siglo, don Daniel, como le llama su biógrafo Enrique Krause, a ese gran constructor de instituciones, como lo son el Colegio de México y el Fondo de Cultura que le debemos a Cosío Villegas, bueno, pues si Cosío Villegas siguiera entre nosotros, bien habría detectado que así como no hay muchas biografías de políticos mexicanos, también carecemos, lamentablemente, más biografías de futbolistas mexicanos. Y afortunadamente, para revertir esa constante, contamos ya con bendito fútbol que nos ha legado Fernando Quirarte. Por eso creo que hay que celebrar la aparición de este libro. No solo se trata de las memorias de un futbolista mexicano que se atreve a hablar de su trayectoria y de su vida, se trata además de las memorias de un futbolista mexicano de lo más destacado, como lo es Fernando Quirarte. Bien puntualizaba Enrique Rivera que no es ninguna casualidad que el editorial Aguilar haya elegido como portada del libro la imagen de quien hoy nos acompaña celebrando su gol contra Bélgica. De verdad que cuando uno recuerda ese momento se estremece. Yo me sigo emocionando a 40 años de distancia cuando lo recogen en algún noticiero, cuando las redes sociales hoy lo retransmiten. De verdad que es un momento Oye, por cierto, sobrecogedor. Farid, podemos ver esa pequeña cápsula aquí. No se puede olvidar que 9 meses antes a la Ciudad de México la azotó un sismo de consecuencias devastadoras. Fue un momento, yo diría que auténticamente liberador. México quería gritar, como se decía en un eslogan publicitario, que México seguía en pie. Y aquel momento, esa disrupción, cuando el profesor Quirarte irrumpe en medio del área belga, pues hizo explotar literalmente al Azteca. Yo diría que esos 42,000 metros cúbicos de concreto soportados por una estructura de 8,000 toneladas de varilla y 1,200 toneladas de acero todavía se simbran desde aquel día 3 de enero de 1986, desde hace 40 años. A ver, hice una búsqueda y encontré que en el hit parade, digamos, en las listas de popularidad de las estaciones de radio de México, en aquel junio del 86 sonaba dos canciones. A ver, encabezaba la lista el grupo Flans, recordarán, con dos muy sonoros temas, No controles, no controles. Y también la de Me enamoré de ti en un bazar. Bueno, pues además de esas dos piezas, estaban también en la lista de popularidad la banda Timbiriche con Corro, Vuelo, Me Acelero. Yo diría que lo que hizo Fernando Quirarte fue correr, volar, acelerar y rematar ante Jean-Marie Paf para marcar aquel gol iniciático. Estaba también en la lista de popularidad una canción de una paisana de Enrique, la jarocha, la veracruzana Yuri, con un temazo, Dame un beso. Bueno, pues, ¿qué fue lo que hizo el Sheriff Quirarte? Lanzar un beso al cielo, nada más marcar aquel gol. Un gol que ya él lo mencionó ahora que nos honró dándonos el comentario, viendo la propia imagen del gol. El que tiene que encajar el gol, como dicen en España, fue Jean-Marie Paf. Resulta que el premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa alguna vez reporteó para el diario ABC los partidos del Mundial de España 82 y ahí se le ocurrió decir que el entonces portero del Bayern Múnich, el belga Paf, tenía apellido de cachetada, ¿no? Porque efectivamente en nuestro idioma, bueno, pues Paf suena como eso, como una Como bofetada golpe.
Exactamente. Ahí los rulos rubios de Jean-Marie Paf sucumbieron ante el testarazo del autor del libro que hoy analizamos. Fernando Quirarte es el tercer futbolista mexicano que consiguió marcar 2 goles en una misma Copa del Mundo. Antes lo habían hecho Manuel Rosas, un atlantista en Uruguay 30, y después un, digamos, colega del Chiverío, en México 70, Javier el Cabo Valdivia, que consiguió marcar 2 goles ante El Salvador. Quirarte, no obstante ser defensor, se reveló goleador en México 86. Ya hablamos de este tanto ante Bélgica, pero marcó uno que también tuvo una enorme trascendencia. 2 partidos después, en el uno de la fase de grupos, consiguió anotar ante Irak el tanto que finalmente amarró el pase de México a la ronda de eliminación directa. Eh, ese gol ante Bélgica, como el gol también contra Irak, son ya un momento cúspide, pero para que eso ocurriera hubo que recorrer todo un camino y de eso nos habla y con mucha riqueza y con mucho detalle Fernando Quirarte en Bendito Fútbol. No todos son los momentos fulgurantes, para llegar a esas cimas hay mucho, mucho que transitar y en eso se regodea Quirarte, como ya bien dijo Enrique, con una prosa que recoge sus reflexiones de una manera muy vívida, muy, muy fresca y en consecuencia muy natural. Eh, Hay que subrayar también que Fernando Quirarte fue el único seleccionado del rebaño sagrado de entre los 22 que convocó Bora Milutinovic. Se ha trascendido o se sabe que llegó a estar en la mente del gran Bora la convocatoria de José Manuel El Chepo de la Torre, que era entonces muy, muy joven, pero finalmente no se concretó esa incorporación, sino que se decantó por Francisco Javier el Abuelo Cruz. De ahí que el único jugador de Chivas fue eh, el Sheriff Quirarte. Nada más para que se den una idea, jóvenes millennials, jóvenes estudiantes de la Iberoamericana que nos siguen, bueno, pues recién el mes pasado Javier Aguirre convocó nada menos que a 8 a aproximadamente 4 meses. Creo que no ha de haber sido fácil para el sheriff, si me permite llamarle por su apodo, maestro. Por eh, supuesto, con mucho gusto. no habrá sido fácil, ¿no? En una selección conformada mayoritariamente por jugadores de Pumas, jugadores de América, ¿Cómo han cambiado tener las a... cosas, no, Farid? Ahora es normal que 8 jugadores de un mismo club participen en una selección. En aquel tiempo eso era algo inconcebible. Pero fíjate lo que decía el profesor, en esa selección había jugadores más, jugadores menos, pero habías de cuenta 8 del América y 7 de Pumas. Son los que tenían mayoría. Y muchos entrenadores lo hacen porque a veces tienes muy buenos jugadores, te hacen un buen grupo y te facilitan también las cosas. Acuérdense que todo el cuerpo técnico pues era de Pumas, era Miguel Mejía Barón, era Héctor Sanabria, en paz descanse, era Mario Velarde, si no mal no recuerdo, y el profesor Porzebowski. Entonces, pues, la verdad, y hoy, como bien lo comenta el profesor, pues Javier agarró la base de Chivas porque Chivas venía jugando muy bien. Ahorita en estos 2 últimos partidos, como que bajó un poco. Y además creo que tiene que ver con que existía la idea de que si había 1 o 2 equipos que anduvieran funcionando muy bien, pues podían ser usados como base, ¿no? Sí es. Eso se ha ido difuminando en la medida que, por ejemplo, hoy ya México exporta jugadores, entonces los jugadores que están en Europa, pues claramente no van a estar todos dentro de un mismo club o dentro de 2 o 3 clubes, y entonces se vuelve algo como más plural. Pero creo que hay algo ahí que mencionar. Si bien Chivas, pues es junto con América, los protagonistas del Nacional, un equipo de una enorme, enorme popularidad. Lo cierto es que encontrarse con una suerte de vestidor partido
como ya bien dijo el profesor Quirarte, entre América y Pumas, bueno, pues el jugador de Chivas ahí que logra tener un enorme protagonismo y un gran ascendiente y empujar en momentos clave, saber responder como lo hizo Quirarte. Un dato que también creo, eh, a ver, esto ya más que me gustaría también ir haciéndole algunos planteamientos al profesor Quirarte, si es que él tiene a bien responderlos. Con Eh, mucho gusto. que, Algo que acaba de subrayar José Samuel son las diferencias entre el fútbol de hace 4 décadas y el de ahora. 4 décadas, diría Ricardo Arjona. Eh, Hace 4 décadas era concebible, como ocurrió, que hubiera una concentración de aproximadamente un año en el que tuvo Bora Milutinovic a todos ustedes, profesor Quirarte, a usted y a sus compañeros. La selección quedó concentrada durante un año entre la preparación en la Malinche, en el estado de Puebla, las estancias en la Bayer, ahí por Lerma, en las proximidades de Toluca, el centro de capacitación, por supuesto, en los linderos del Estadio Azteca y aquellas giras por Europa, por Asia, hasta por África, donde fueron a jugar a Egipto, si no me equivoco, llegó a marcar un gol por allá, Luis Flores. A la distancia, profesor Quirarte, ¿usted considera que fue demasiado el tiempo? ¿Resultó excesivo? Eh, no se tradujo en un cansancio, en una saturación, incluso mental. ¿Usted recomendaría un ejercicio similar, más allá de que hoy parece inviable con las fechas FIFA y con todo esto? Así es, profesor. Muy buena memoria y muy bien documentado todo lo que usted ha dicho. La verdad, hay cosas que hasta me llegan ahorita a la mente, llega de cuenta que las vuelvo a vivir, ¿no? Allá, lo que usted comentaba, cerca de Toluca, la Celanese, donde estábamos concentrados. Mire, le voy a ser muy sincero. Eh, Esa concentración es la primera vez en la historia del fútbol mexicano que se ha dado. Creo que es la primera vez que el fútbol mexicano lo vi unido. Fue la primera vez en que un entrenador tuvo un año, quizás poco más, en este caso Bora, para trabajar. Entonces, no, al contrario, yo creo que esa concentración, yo en lo personal, rápido se los platico, estando en Guadalajara, me tuve que ir a vivir a México, ¿sí? Y creo, si mal no recuerdo, eso sí, tendríamos que confirmarlo porque ya les digo, ya hace muchos años, creo que en ese tiempo el arreglo entre todos los dueños y la federación, en base a pues aquí va a haber muchas entradas por los patrocinadores, creo que el 50% del sueldo lo pagaba los equipos y el 50% la federación, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo que sí fue muy bueno la concentración? Porque ya bien lo comentó, hubo partidos, hubo una muy buena preparación, hubo muchos partidos en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, o sea, pasamos por todo, casi todo el mundo preparándonos, sí, preparándonos. Siempre se ha comentado lo que decía por ahí el señor Tuca Ferretti, que ya estábamos cansados de partidos moleros, que no dejaban nada. Entonces, hoy creo que se está mejorando en ese aspecto. Ya ven, vienen una serie de partidos, Portugal, Bélgica, o sea, partidos de muy buen nivel. Y eso le va a servir mucho a Javier Aguirre. Entonces, resumiendo, a mí me pareció bien, creo que uno puede decir un año, pues es mucho, pero era como si estuviéramos en un equipo, como hazte cuenta que yo estuviera en Pumas y entrenaba y me iba a mi casa. O sea, yo renté un departamento que me pagaba la federación, entonces iba como si iba a un equipo, a entrenar a un equipo, pero ahora iba a entrenar con mi selección. Y cuando salíamos de viaje, pues nos íbamos todos y mi esposa se regresaba a Guadalajara para que no se quedara sola acá en México. Entonces, esa concentración nos permitió conocer más el sistema que quería el señor Bora, conocernos más nosotros mismos, los compañeros a veces en los cuartos
o nos dejaban o a veces nos repetían o a veces cambiaban. Yo tuve, por ejemplo, la posibilidad de convivir los 3 meses que estuvimos ya concentrados previo al Mundial, ya, pero ahora sí, sin ir a la casa, con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez y yo fuimos compañeros. De hecho, ayer acabo de cenar con él, estaba aquí, que vino a lo de la Copa FIFA, y tuvimos la oportunidad de salir a platicar de varias anécdotas, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue bueno, fue benéfico. Claro, también hay que decirlo, el hecho de estar tanto tiempo juntos, por supuesto que llegó un momento dado a lo mejor, por decir un nombre, ¿no? A lo mejor el abuelo Cruz, ya estaba yo cansado de sus bromas, ¿sí? Y a lo mejor ya había ciertos problemitas, pero cuando surgía un problema fuerte, lo platicábamos entre nosotros, tratábamos de solucionarlo nosotros. Si no se solucionaba, entonces entraba el cuerpo técnico y lo hacíamos todos, porque siempre la virtud que tuvo el señor Bora y su cuerpo técnico fue de convencernos a todos nosotros que no íbamos por el ego personal, sino que íbamos por un país, ¿sí? Un país que, como bien lo comentó, profesor, usted, un país, y aquí qué bueno que me acordé de esto, un país que estuvo castigado, un país, o sea, castigado en el sentido por las cuestiones del terremoto, cuestiones que, bueno, pues eso nadie lo puede prever. Eh, y la gente estaba muy dolida, la gente la sentía triste, la gente perdió sus casas, perdió familiares, perdió sus carros, perdió tantas cosas. Y yo me acuerdo, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero yo me acuerdo que cuando entramos al estadio, al campo, tomados de la mano, eh, y la verdad esto es verídico, esto no es pose. Cuando entramos tomados de la mano, se empieza a entonar el himno nacional mexicano y hay una falla en el sonido local. A los 10 segundos se va el sonido local, se va ya no se oye el himno. Y la gente sigue cantando, 120,000 gentes cantando el himno nacional. Nosotros estábamos agarrados de la mano y se los juro, yo sentí en ese momento una vibra, sentí una conexión con la gente porque habíamos tenido buenos resultados. Siento que había empatía, selección, afición, había empatía. Eh, yo sentí que, o sea, sentía un público que estaba, y lo comentó el profesor, estaba ávido de una alegría, de una alegría. Y al minuto 23, cuando cae, gracias a Dios, mi gol, yo oí un estruendo que la verdad, yo decía, híjole, hace cuenta que lo vuelvo a vivir y me emociono. Pero yo también tenía otra emoción, porque mi papá había fallecido 4 meses antes y yo le había prometido un gol. Entonces, cuando logro hacer eso, yo salgo despavorido, salgo extasiado, o sea, no sabía de mí, salí corriendo con las manos al cielo, dándoles gracias a Dios nuestro Señor y a mi Padre, y y ahí me acuerdo, ahí en la foto que sacaron hace ratito, en el video, se ve que sale Sanabria, que sale el abuelo Cruz, y si no salen ellos a detenerme, yo hubiera dado la vuelta olímpica porque estaba fuera de mis cabales. Sí, la verdad fue algo muy, muy emotivo, muy bonito. Llegó Javier Aguirre y me agarró pues voy a decir así, de las greñas. Me Así agarró y es. me jaló. Entonces fue un momento muy emotivo para mí por lo que les digo, ¿no? Y miren lo que son las cosas. No fue uno, sino dos, ¿no? O sea, fue algo muy, muy emotivo. No, gran anécdota, qué bueno que lo comentaste. Y bueno, yo te quería preguntar tantito ahí, permíteme, Farid, de Octavio Rivas. Ya estaba Octavio Rivas ahí con Bora Milutinovic. ¿Qué papel cumplió él en la parte psicológica? ¿Tuvo alguna incidencia? ¿Tenía buena relación con ustedes? Porque nosotros lo tuvimos cuando estaba en vida aquí en la Ibero varias veces, pero me Claro. gustaría escucharlo de tu opinión. Con muchísimo gusto. Excelente persona, excelente profesional, maestro en su ramo, en su profesión. Me acuerdo yo, en ese tiempo, uno de los pocos equipos que trabajaba con psicólogo era la UNAM.
pues yo creo que también pues por todo el entorno, ¿no? Que tiene de la universidad, pues, tiene doctores, psicólogos, ingenieros. No sé si por eso o porque el entrenador en ese entonces trabajó. Y otra anécdota, y viene esta precisamente muy buena pregunta, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que de 22 o 23 que éramos, nos llega Bora y nos dice, señores, va a venir un psicólogo, pa. El que quiera usarlo, el que lo necesite, ahí está. El que no lo quiera, pues no pasa nada. O sea, no era una obligación, ¿sí? A veces teníamos una charla mensual, pero así muy, porque no había algunos que no les gustaba o no estaban acostumbrados a trabajar con psicólogo o coaching, que hoy se llama coaching. Eh, entonces, a mí en lo personal, pues para mí era una cosa nueva. Yo empecé a trabajar con él, tenía pláticas con él en lo personal, cuando había tiempo. Pero aquí estaba una anécdota bien bonita porque pues, fue una realidad. Y qué bueno que me la preguntas. Cuando estábamos, antes de jugar un partido del Mundial, nos veníamos de Toluca a dormir al centro de capacitación que está enfrente del Estadio Azteca. Llegábamos como a las 6 de la tarde, cenábamos y nos acostábamos. Entonces, ese día previo al partido, me acuerdo que tocan la puerta y la abren, porque así era, no teníamos llave ni nada, y la abre el profesor, Octavio Rivas, la abre y dice, señores, ¿se les ofrece algo? Y contesta Hugo, no, a mí no. Contesta el abuelo Cruz, no, a mí tampoco. Y le contesto yo, sí, doctor, pásele por favor, le digo. La verdad, yo sí quiero platicar contigo porque pues ando muy tenso, ando muy nervioso eh, y pues quiero relajarme. Me dice, ok, acuéstate. Mis compañeros siguieron viendo la tele ya un poquito, el volumen más bajo. Me dice, acuéstate, estaba boca abajo y me empieza a hacer masaje con los nudos de su mano en el cuello. Y a la vez me decía, piensa, sueña lo que tú quieras, piensa lo que vas a hacer mañana, qué es lo que quieres lograr, cómo vas a jugar, bla, 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 quién te va a tocar, porque ya sabíamos. Y eso del sueño, fíjense lo que son las cosas. Mi padre, ya les dije, había fallecido 4 meses antes y en los servicios fúnebres, cuando me permitieron venirme de la Malinche, pues estábamos haciendo una pretemporada ya, eh, en los servicios fúnebres, cuando yo platicaba con mi padre, le decía, ¿no? Si yo meto un gol, papá, va a ser pues te lo voy a brindar a ti. ¿Por qué? Porque mi padre en su momento jugó fútbol profesional, semiprofesional, porque todavía no se ganaba muy bien ni nada, en el Sidosa de Veracruz, en las Chivas de Guadalajara y en la selección Jalisco. Entonces, pues él tenía muchas ganas de verme en un mundial. Desgraciadamente, pues ya Dios no lo permitió. Y esa fue la razón por la cual yo le prometí eso. Entonces, cuando logro cumplir todos esos 4 meses, desgraciadamente la muerte de mi padre también me sirvió de motivación. De por sí estaba muy motivado porque iba a jugar un mundial y luego con el fallecimiento de mi padre, bueno, pues fue otra situación que agregué más para estar más motivado, ¿no? Y así fue, o sea, todos esos 4 meses siempre soñé y decía, ojalá y meta un gol y ojalá le pueda cumplir a mi papá y todo eso, ¿no? Entonces, sí, les digo, a mí me sirvió mucho Octavio Rivas, me ayudó mucho para desarrollarme como persona, como pues, trabajar más mi mente, tener una inteligencia emocional buena, porque creo yo que si muchos lo hubiéramos hecho desde antes, creo que pudimos haber hecho o haber sido mejores jugadores y mejores seres humanos. Muchas gracias por compartir esta anécdota, don Fernando. Adelante, Farid. Bueno, para dar cuenta precisamente de lo que fue esa gran actuación de la selección mexicana, la mejor que registra el Tri en Copas del Mundo, la única vez que se ha logrado llegar al anhelado quinto partido. A ver, nada más para dar cuenta de que, a ver, así como se reveló goleador Fernando Quirarte en la Copa del Mundo, pues su cometido principal, dada su posición de defensa, era evitar
los goles en contra de la selección. Había que neutralizar a delanteros como el amberino Jan Kulemans del Brujas de Bélgica, al paraguayo Julio César Romero Romerito, que fue Muy, jugador sudamericano del año, justo el muy año buen previo, jugador. 1900. ¿Verdad que sí? Pero incluso llegó a ser llamado a integrar el Barcelona, Sí, 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 no, Romerito. excelente jugador. Ujú. Vino también un joven bagdadí, Ahmed Raji, que fue jugador asiático del año 1988, 2 años después, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ya hay que decir que a México no logró marcarle el tremendo figurón de la selección de Alemania Federal, Karl-Heinz Rummenigge. Así que con esos jugadores se las veía el Sheriff Quirarte junto a sus compañeros de la saga nacional. Y salió tan avante y fue tan destacada la participación de Fernando Quirarte que sabemos por su libro Bendito Fútbol, que aquí se los quiero mostrar, aquí lo tengo, aquí está Bien, profesor. el libro. Corrí Gracias. presuroso, profesor, así como usted para hacer una cobertura, así corrí yo a la librería en cuanto me enteré de que Gracias, estaba profesor. a la venta. Profesor, usted ahí, y con esto, en modo alguno, créanme, potenciales lectores, amigos que nos escuchan y que siguen este evento, en modo alguno les cuento, el libro tiene muchísima carnita como para pensar que por un pasaje se agota su riqueza, pero usted nos habla, profesor, a partir de la página 31 y subsiguientes, que tras su participación en el Mundial del 86 hubo interés del club francés Stade de Brest por incorporarlo a su plantilla. Finalmente, bueno, sabemos que finalmente usted no emigró, que continuó en las Chivas y salió campeón precisamente la temporada siguiente, 86-87, pero nos cuenta que la directiva de Chivas pues no accedió o de plano impidió esa transferencia, ese fichaje que ya parecía prácticamente culminado. Si la memoria no me falla, el entonces presidente de las Chivas era Marcelino García Paniagua, tío de nuestro actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Bueno, pues Marcelino García Paniagua, que después habría de presidir la primera división de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues él y la directiva que él encabezaba finalmente no permitieron su traspaso al fútbol francés. Profesor Quirarte, usted, más allá de algo que, bueno, pues usted, como lo dice en el libro, usted hubiera querido tener esa vivencia, pero yo le pregunto, ¿usted considera que la internacionalización del jugador mexicano, su incorporación a ligas de élite del fútbol europeo, son ese paso necesario para que la selección termine por dar ese gran paso de competitividad que creemos que debe dar y a veces nos deja con cierta insatisfacción? Sí, yo pienso que sí, definitivamente. ¿Por qué? Estamos viendo ahorita el caso de Chivas, por mencionar, ¿no? Que es algo que conozco. Están llegando muchos jugadores eh, que no estuvieron aquí, que no nacieron aquí, pero son mexicanos, ¿sí? Porque son de padres mexicanos, que es la polémica que se armó en un momento dado, pero que, bueno, pues está muy claro. Eh, ¿Por qué es interesante eso que usted acaba de comentar? Porque el jugador mexicano, si se va al extranjero, va a empezar a cambiar sus hábitos, desgraciadamente, me da tristeza decirlo, pero va a ser otro, va a ser mucho más profesional, se va a cuidar más de su carrera, van a tener otro tipo de actitud, qué sé yo, ¿no? Hay veces que se dice que el futbolista mexicano no sale aquí por comodidad, ¿sí? Porque aquí gana muy bien y aquí está el buen clima, bla, bla, bla. No te vas a Canadá por la, por la nieve, o a Nueva York, o a Inglaterra, qué sé yo. Entonces, el hecho de que tengamos más jugadores en el extranjero, por ende, es una realidad. ¿Por qué están en el extranjero? Porque están jugando muy bien y hubo equipos europeos de la talla de lo que pasó con el Chicharito, del Manchester, del Real Madrid, que se interesen, como hoy se han interesado por varios, como fue el caso de Rafa Márquez, de Guardado. Entonces, sí, yo creo que sería algo muy bueno, que entre más jugadores en el extranjero tuviéramos, es primero que nada porque habría más calidad, porque por algo se fueron. Y además, pues estos muchachos van a venir con otra actitud y con otra mentalidad. Yo pienso que sí mejoraríamos notablemente.
Bueno, profesor Quirarte, usted que convivió en la saga central de de la selección mexicana con Félix Cruz Barbosa, a quien usted califica en su libro como un excelente defensa, ese es el adjetivo que usted le endilia al defensa coahuilense, y que compitió usted, como bien lo relata, hasta el último minuto de la preparación con Armando Manso por un puesto en en la defensa mexicana. Hoy, profesor Quirarte, eh, ¿a quiénes ve ustedes como la pareja de centrales de México en junio próximo? ¿Ve la mancuerna Johan Vázquez, César Montes? ¿Y cómo ve esa zona del campo que usted le tocó cubrir? ¿Cómo la ve de cara al Mundial de 2026? Bueno, sí, son dos jugadores, sobre todo Johan, muy completos. Yo sí le voy a decir, a mí me gustaría, se me fue el nombre ahorita, lo estaba pensando que se le iba a decir, pero bueno, a ver si me regresa. Un defensa central del América que juega también de lateral, no me acuerdo cómo se llama, uno alto, que es seleccionado. Bueno, él también me gusta mucho como defensa central y a mí me gustaría mucho esa pareja junto con Johan Vázquez. Siento que a ¿Es Montes a Ramón veces lo, Juárez, profesor? no el otro, el otro que está jugando a veces de lateral derecho o de lateral izquierdo. Ah, por ahí lo tengo. Bueno, ahorita lo investigo y se lo doy. Eh, eh, entonces, últimamente yo siento que Montes lo veo un poco lento, lo veo un poco lento y yo creo que en un mundial necesitamos más rapidez. Y yo creo que Johan, pues para mí es titular indiscutible, pero yo creo que ahí sí podría haber ahí con este jugador del América que ahorita me va a llegar el nombre y vas a ver a quién me refiero, que está jugando muy, muy bien. Profesor, eh, No sé si me faltó eh, contestarle algo o me Aquí salté. no, dicen no, en no. en el chat, dicen que sí es Israel Reyes. Exactamente. Está bien, gracias a quien nos ayudó, Israel Reyes. A mí me gusta también mucho él y yo creo que él podría ser la mancuerna con Johan Vázquez. Ya lo ven que efectivamente el profesor Quirarte antepone a México, porque en vez de proponer a algún jugador de Chivas, pues aquí con toda objetividad se decanta por un jugador del archirrival América para integrar la defensa de la selección. Profesor, me gustaría formular dos preguntas más, si es que me lo permite la moderación. Perdóneme, pero para que se rían un poco, ¿quién creen que puso eso en el chat? ¿A quién? Pues no sé si vieron el nombre, pero ahorita me acaban de poner. Ah, dice sí, Lorenza Quirarte. Fue mi hija. Mira, está muy bien enterada. Sí me Saludos, ayudó Saludos mucho. al... Lorenza. A ella le encanta mucho el fútbol y además es chivísima, chivísima. Yo creo que sabe más de fútbol que yo en cuanto a los nombres europeos y todo. Se la pasa viendo, come, desayuna y cena fútbol. Pero bueno, profesor, por cierto, le mando un abrazo y un beso a mi hija. Terminando de comentarle eso, sí, estuve a punto de irme al Brest de Francia. Desgraciadamente, mi directiva, pues, me, ¿cómo te puedo explicar? Me dice Bora después del Mundial, Fernando, te andan buscando unos promotores franceses, te van a hablar. Le dije, sí, nomás que ya me voy a Guadalajara, bueno, que me busquen en mi casa. Ya me buscaron, vinieron, platiqué con ellos y fíjense qué curioso. En una hora y media yo ya estaba arreglado de sueldo, departamento y mi coche. Yo ya estaba arreglado ya. Ahora nomás lo que faltaba era lo más importante, el que se arreglaran con mi directiva. Me comentan estos señores después de una semana y media de pláticas que ellos ya traían un precio desde Francia, desde París, ya traían un precio que les habían dado, pero que cuando llegaron aquí y cuando yo creo que vieron, me quiero imaginar, cuando ya vieron el real interés que había, pues en lugar de que fueran 2 pesos, ya eran 3 y que así fueron. En plática tras plática no daban un precio exacto, siempre subían un poquito. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero como dicen,
no hay mal que por bien no venga. Me quedo, me arreglo en Guadalajara, me arreglo bien y quedo campeón. Y eso fue para mí padrísimo porque yo ya tenía 16 años con el equipo y no había sido campeón, había sido subcampeón. Nos habíamos quedado en la orilla ahí con la liguilla con el América, en una final, después con el Puebla, con el Puebla, ¿quién fue? Sí, con el Puebla, que nos ganaron en penales. Y hasta que la tercera fue la vencida contra Cruz Azul. Y yo me quedé muy triste porque, pues para mí lo que me faltaba como futbolista era ir a jugar al extranjero, porque en ese entonces el único jugador que estaba era Hugo Sánchez. Yo creo que hubiera sido el segundo. Ya después fueron al Standard de Lieja, ¿cómo se llama? Fue Carlos Hermosillo, Luis Flores, Beto García Aspe, Luis Hernández, eh, y el primero, pues, por supuesto que fue Hugo Sánchez. Profesor, si me lo permite la presentación de José Samuel y de Enrique, me gustaría hacerle dos preguntas para ya abrir el micrófono a preguntas y respuestas. Usted que militó en los tres equipos que tuvo en su momento en Primera División, la Ciudad de Guadalajara, Chivas, Atlas, Leones Negros de la UDG. Universidad Autónoma, perdón, de la Universidad de Guadalajara. Sí. Usted que es todo un referente del fútbol tapatío, Gracias. yo le pregunto, ¿cómo percibe usted el clima en la ciudad después de los acontecimientos de inestabilidad, de bloqueos, de vialidades, luego del episodio del pasado domingo 22? ¿Usted siente que hay preocupación en la gente en Guadalajara de que efectivamente se pueda llevar a cabo la Copa del Mundo, que esté latente un probable retiro de la sede? ¿Cómo siente usted el clima en una ciudad que conoce usted tan bien en general y su fútbol en particular? Bueno, primero que nada, como mexicano y como tapatío, pues me da tristeza, ¿no? Me da tristeza. Y a la vez, fíjese qué curioso lo que le voy a decir, me da tristeza y me da alegría, porque pues son situaciones que no se deben de permitir. Nadie está por encima de la ley, definitivamente. Y yo creo que pues me da tristeza que en una ciudad tan bonita, en un país tan bonito como es México, como somos los mexicanos de dicharacheros, pues esté pasando este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, eso no me quiero meter tanto en ese tema, usted lo sabe, por obvias razones. Pero bueno, pues nosotros tenemos la culpa, ¿no? Porque es algo que se ha dejado ir creciendo. Eh, ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo percibo la ciudad? Por supuesto que fueron 2 días de mucha incertidumbre, fueron 2 días de mucho nerviosismo, de saber qué estaba pasando. Cuando ya nos enteramos de todo lo que estaba pasando, bueno, pues casi siempre ha pasado eso, ¿no? Cuando suceden de este tipo de situaciones, la respuesta suele ser así, a veces más fuerte, a veces menos fuerte. Hoy fue así y pues a todo el mundo nos asustó. ¿Qué desearía y qué me gustaría? Pues que sí siga poniendo orden, definitivamente. Este, yo creo que sí, al principio dudé, tuve temor de que hubiera algún nerviosismo de parte de FIFA, pero ya después con las declaraciones de la presidenta y de nuestro gobernador y de gente de FIFA, precisamente del presidente Infantino, pues le está dando más tranquilidad a toda la gente, sobre todo a la gente que puede venir de fuera, ¿no? Hemos visto ahí algunas entrevistas con algunos extranjeros, algunos canadienses, americanos, de todos allá en Vallarta, diciéndoles que sí, efectivamente fue algo muy feo, muy triste, pero que ya ahorita ha ido a menos, que puede otra vez explotar. Bueno, pues pudiera ser, ojalá y no, sí, ojalá y no. Pero yo creo que ya están las alarmas muy claras para evitar que sean tan fuertes como lo fueron ese día, la respuesta. Muchas gracias, profesor. Por mí es cuanto, José Samuel, Enrique y amable auditorio. Muchísimas gracias, profesor Quirarte, Al por su contrario, fue un participación. gusto platicar con usted, profesor.
Gracias, Farid. Pues estamos ya sobre el tiempo, pero Enrique, ¿quisieras comentar algo antes de darle las gracias al profesor Quirarte? Sí, gracias, Samuel. Ahora que mencionan a Johan Vázquez y César Montes, quiero presumir que son sonorenses, por cierto. El primero de Navojoa, el segundo de Hermosillo. Con Entonces eso, no dije nada, profesor, ¿eh? que nos enorgullece mucho como sonorenses y aficionados al fútbol que estén destacando en el fútbol internacional y en la selección mexicana, nuestros paisanos. Eh, por último, yo diría que como aficionados festejamos los goles, los triunfos y lamentamos las derrotas de nuestros equipos. Y al leer el libro de El Sheriff Kirarte, él además de sus memorias nos lo cuenta con ese sentir emocional muy profundo de lo que estaba pasando por su vida en ese momento. Así que también hay anécdotas que me sorprendieron como la del policía que se lleva su ropa, la ropa sucia del entrenamiento, que como un recuerdo no autografiado y, y que no sea spoiler para que se compre el libro, pues lo que le dijo el árbitro cuando usted está colocando el balón en el manchón penal para el penal contra Ya ni Alemania. me recuerde, profesor, ya ni me recuerde. Bueno, son anécdotas que sorprenden el libro y que las leí con mucho gusto. Así es, Fíjese, no, perdón, yo quisiera nomás hacer una acotación respecto a eso. Me da mucho gusto el que usted que ya lo leyó, igual que el profesor Sasid, lo hayan tomado de esa manera, porque van varias personas que me dicen lo mismo y eso me da mucho gusto porque cuando yo redacté ese libro y todo, yo lo que quería era precisamente que cuando lo leyeran, que no fuera una lectura pesada, una lectura profunda o con palabras ofuscadas, no, como soy yo, como he sido toda mi vida, como que estoy platicando y eso me han dicho. La gente que lo ha leído me dice que es un libro muy, muy tranquilo, muy, muy ligero, vamos, y pues eso me da gusto, ¿no? Así que aprovecho hacer este comercial para que la gente que no lo ha leído, pues lo vea y pues algún día lo podremos volver a comentar. De verdad que a mí me ha dado mucho gusto donde he ido, algunos lugares que tuve algunas presentaciones, que se haya venido bien. Y les quiero aclarar una cosa, porque ustedes mejor que nadie lo saben. Muchas veces me preguntaban, ¿y por qué hacer un libro? Entonces me dice un gran amigo mío acá, que a lo mejor lo van a conocer ustedes, que es un escritor, don José María Muria, acá en Guadalajara. Me decía, Fernando, si piensas hacerte millonario con eso, escogiste el peor negocio de tu vida. Y fíjense, ¿a qué voy? No lo hice para hacer negocio, no. Lo hice porque en ese momento, cuando ya después analicé por qué quería hacer el libro, cuando me dijeron mis hijos y mi hija, que me ayudó mucho, la que hace ratito me dio el resultado, el nombre de este jugador del América. eh, ¿Por qué? Porque quise dejar un testimonio de vida para mi familia, para mis hijos, para mis amigos, para la gente, la juventud, para la gente joven, porque mucha gente piensa que el futbolista, que a lo mejor puede ser en unos casos, no digo que no, pero al menos lo que fue mi vida, ahí la digo, no fue fácil, sí, no fue fácil, y las cosas en el mundo no son fáciles, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que soñar. Yo decía, sueña, 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 pero pues si tú no sueñas que vas a sacarte la lotería, pero nunca compras un boleto, pues está cañón. Entonces, sueña, pero trabaja, dedícate, tómale tiempo, en fin. Fue todo eso, dejar cosas para los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que el jugador es dinero, fama, mujeres, carros. No, 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 no. A veces hay fracturas, a veces hay enfermedades, a veces hay enfermedades mentales que dices tú, híjole, mano, yo tuve en su momento algo parecido y la verdad, ni a mi peor enemigo
le deseo eso, ¿no? Que yo viví durante un año más o menos, y gracias al esfuerzo de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, y de de los profesores, ¿no? Los profesionistas, logré salir adelante. Perdón porque me alargué. No, para nada. Creo que es una excelente reflexión para terminar esta actividad, porque justamente esa es la función de la lectura, ¿no? Y en este caso, como bien dijo Farid hace rato, la autobiografía es un género que no se practica mucho en el mundo del fútbol en México, a pesar de que hay muchas figuras y personas que podrían platicar cosas muy interesantes. Así Por es. eso agradece la publicación de este libro, como ya nos dijo el profe Fernando Sheriff Quirarte. Y bueno, invitamos a toda la gente que vea este video en el futuro o que vea la transmisión por Facebook de esta actividad académica que estamos haciendo desde la Ibero, la Universidad de Sonora, nuestro buen amigo Farid, don Fernando allá desde la Perla Tapatía y la gente que está conectada, pues justamente para celebrar la publicación de este libro, los invitamos a leerlo, a conseguirlo. Y bueno, en el camino, ojalá que en los siguientes meses sean puras buenas noticias, que le vaya bien a la selección, que el Mundial se lleve a cabo, que no haga contratiempos. Así que bueno, además de comentarles que les haremos llegar por correo electrónico sus constancias de parte de nosotros como universidad por haber llevado a cabo esta actividad. Don Fernando, le agradecemos muchísimo que haya compartido Profesor, estas anécdotas, profesor, ¿sí? ¿tienes un minuto? Sí, claro. Mira, algo que la verdad no sé si se les olvidó o no se les ocurrió, pero sí quiero decírselos yo. Yo quiero platicarles rapidísimo por qué le puse bendito fútbol. Adelante, con gusto te escuchamos. Le puse bendito fútbol porque el fútbol me ha dado, me dio, me sigue dando, me ayudó y me formó como ser humano, como padre, como hijo, como entrenador, como jugador. Entonces, la verdad, yo con el fútbol, esa es mi palabra, bendito fútbol. O sea, yo creo que es una profesión que si la cuidas, te puede dar mucho, pero si no, también te puede quitar mucho. Es un gran título, ¿eh? Es cortito, Gra- concreto, todo el mundo lo entiende y tiene esa parte sagrada o de aura de sacralidad por la parte espiritual, ¿no? Muchas Así es. felicidades y qué atinado título. Gracias, Pues, muy amable. pues un abrazo hasta donde se encuentre don Fernando, un saludo, Guadalajara. felicidades por el libro. Gracias Enrique, gracias Farid, gracias Pablo Soto, a las personas que se conectaron, a Lorenza, muchas gracias por el comentario. Y bueno, ha sido un gusto tenerlo por acá y ojalá no sea la última vez, don Fernando. A sus órdenes, muchas gracias a todos, la verdad, gente muy preparada que me nutre mucho y sé que de esta plática me llevo mucho del profesor Enrique, de Farid y de pues, todos los que son ustedes. Muy amables y gracias a la Ibero por esta, pues, por este análisis de mi libro. Muchas gracias. Adelante, aquí tenemos un chiva, hermano. Creo que sí, arriba las Chivas. Bueno, pues con esto terminamos esta actividad. Muchas gracias. Esta es la primera actividad de varias que tenemos de cara al Mundial. Vamos a tener el seminario sobre el Mundial 2026 que empieza el 17 de marzo. Todos los martes de 2:30 a 4 de la tarde tendremos este seminario vía Zoom. También se transmitirá por Facebook aquí desde la Universidad Iberoamericana. Y bueno, les agradecemos a todos. Les deseamos buena tarde y muchas gracias. Hasta luego.